¿Cómo es eso de los casos o cómo es manejado el tema que tú lo has vivido y con qué trabas te has encontrado de temas de género y todo eso? ¿Cómo es adentro? ¿Qué es lo que no vemos? Porque una cosa es que siempre me gusta saber cómo es lo que no vemos, ¿no? Porque una cosa es más fácil. Mira, por ejemplo, a mí uno de los trabajos que he tenido y que me gustó muchísimo fue en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque ahí pues era día a día, hay un área de atención y está las 24 horas funcionando. Entonces, pues a toda hora del día llegan usuarias y usuarios. Aún en la pandemia, uno creería que cuando la pandemia, pues ya no íbamos a recibir tantas quejas, no vieras. Lo que más recibíamos ciertamente estaban enfocados a temas de salud, pero sobre todo lo que más recibe casi siempre en número de quejas o el número más predominante es temas de violaciones a derechos humanos en salud y en acceso a la justicia. En acceso a la justicia, por ejemplo, recuerdo que los que tenían, porque se sacan como estadísticas, los que tenían casi siempre el primer lugar eran la Fiscalía del Estado, desafortunadamente. Porque pienso yo que al ser un tema de acceso a la justicia, pues se dan muchos, por un lado, falta de conocimientos, acompañado de una falta de capacitación constante, y por otro, que hay mucha... por la función que ellos tienen, de que como es acceso a la justicia, igual que salud, son áreas que funcionan, tienen que funcionar las 24 horas, entre comillas, y entonces, ¿qué pasa? Comúnmente están rotando al personal. Entonces, si a ti ya te capacitaron en violencia de género, por ejemplo, y estás en un centro de justicia, pero a los 6 meses te dicen, acá en esta otra agencia te necesitamos, entonces te vas a robos. Entonces ya se desperdició esa persona que se capacitó, y por eso, por ejemplo, eso es una de las problemáticas que tenemos aquí en Jalisco. Pues es mucha falla, ¿no? Porque es tiempo perdido, o sea, capacitas a alguien para que se vaya. Así es dinero perdido, pero además pierdes un recurso humano muy valioso, porque a nuevo que llegue es volverle a enseñar, volverle a pensar. Sí, para que luego otra vez no se vaya. Y que siguen violando por eso derechos humanos. Por eso el área de derechos humanos es un área que se viola constantemente, ¿sabes? Por eso no está perfecta. Claro, te pongo un ejemplo. Un día llega una señora con una niña de 13 años de edad y nos dice, vengo desde El Salto y fíjese que yo trabajo, soy madre sola al cuidado de mi hija y de mi hijo y de mi niño pequeño, tenía 3, y violaron a mi hija, a la de 13 años. Entonces allá llamé a la policía, dice, llegó, y me dijeron que es que tenían un retén ese día, y que entonces las oficinas de la fiscalía no me podían tomar la denuncia. Y entonces el policía me dijo que ellos no podían hacer nada, dice, y que me viniera a Guadalajara. Dice, me vengo con mi hija. Eso fue por la noche, ¿no? Cuando llegaron acá a la comisión ya era el día siguiente, después de la 1 de la tarde. Y le digo, ¿pero qué pasó desde ayer a hoy? Y la respuesta fue, es que de allá yo me vine como a las 10 de la noche. Llegué a la central camionera y vieja, y ahí dice un ministerio público. Les dije lo que había pasado y que quería presentar mi denuncia. Me tuvieron toda la noche esperando, y resulta, dice, que no me atendieron. Y mi hija llorando. Dice, y luego alguien me dijo que me fuera a Derechos Humanos, y entonces por eso vengo. Y le digo yo, lo primero, ¿atendieron ya a la niña médicamente? No, y la niña estaba llorando. Y le digo, ¿qué es lo que sientes, hija, para decirle al doctor? Y me dice, pues traigo dolor. O sea, la niña todavía traía dolor de la violación del día anterior, imagínate. Entonces, pues lo primero en esos casos, lo prioritario es la atención de salud. Que esté bien. Y hay una norma que es la 046, que es una norma que emite, hay un área a nivel nacional que emite normas oficiales mexicanas en las diversas materias. Y por ejemplo, salud es de las que más normas tiene, porque las normas son como los lineamientos que deben de servir para guiar el actuar de los profesionales que, por ejemplo, otorgan salud
o otorgan servicios médicos, ¿no? Y entonces esa norma te dice, lo prioritario en un tema de violación indudablemente es el tema de salud. Va aparejado a dar vista al Ministerio Público, sí, pero lo primero es atender, o sea, la niña no podía estar sin atención médica, eso era lo prioritario. Pero esa norma, por ejemplo, contempla que en casos de violencia sexual, uno de los parámetros que sí o sí hay que darle es la pastilla del día siguiente, porque si no puede darse un embarazo. Y si ya se dio el embarazo, el sistema de salud te tiene, sin cuestionarte y sin estereotiparte ni asumir que eres una mala mujer o que eres una mala niña por pedir la interrupción legal del embarazo, se te tiene que otorgar, por ejemplo, porque nadie está obligado, si fuiste sujeta de una violencia sexual, a tener, imagínate. Sí, ahí ya no es tu culpa. Pero el Estado ha hecho eso por la falta de capacitación y porque para mi gusto... Ah, ¿se los han denegado? Sí, se los han denegado y hay niñas que las han obligado a tener sus hijos. Y nos han llevado a cortes... O sea, niñas también, o sea, sí, niñas... Sí, las han obligado a tener el hijo o la hija y ha tenido que llegar estos casos a cortes internacionales donde han sentado a México. Pero también ponen en peligro a la niña, ¿no? O sea, el que tenga el bebé, ¿no? Por supuesto, porque o sea, estamos hablándote... Una cosa es también alguien ya mayor. Claro, una adulta, pero hay casos aquí en México, niños, o sea, hay casos en México, según las estadísticas, que hay embarazos en niñas desde los 9, 10 años, y ha habido casos hasta de 8 años, porque lo único que se requiere es que tengan la regla, ¿no? Para que puedan embarazarse. ¿Y qué sucede? Pues obviamente una niña menor de edad, pues hay otra norma que te dice, a ver, si la niña es menor de 15 años, indudablemente es una alerta de que probablemente hubo un abuso sexual, porque no debería de ser como que normalicemos que una niña que debería de estar jugando con muñecas o con yo juguetes estoy o con en carritos. contra de los abortos, pero en estas situaciones sí estoy a favor, o sea, indudablemente es un derecho. O sea, y también estoy a favor en los abortos cuando es violación. Violencia sexual, así es. Tanto en niñas, más en niñas, que debe que ser 100%, porque también pones en peligro a la niña. Por supuesto. Y también ya en una adulta, que la adulta elija. Pero en una niña, para mí, 100% debe que estar... Sí, ella, así es. Y eso que estoy en contra, pero en esa situación sí. Sí, claro, tiene que ver, a ver, la objeción de conciencia también es un derecho que tienen quienes intervienen en estos procesos. La Corte ha dicho que, ok, tú, si tus principios morales, personales... ya es uno lo que piensa y si exactamente, se respeta, no participas, punto. Pero como es un derecho humano a que una niña que ha sido sujeta de violencia sexual tenga que, pues perdón, la institución tiene que hacer, incluso fíjate que va más allá. Aquí en México, Jalisco es uno de los estados donde ya nos tuvo que obligar la Corte mediante un amparo en revisión, y nos obligó a modificar el código para que aquí la pauta ya es la siguiente. Dice el Código Penal, no será delito el aborto cuando este sea voluntario, es decir, la mujer lo tiene que querer, la niña lo tiene que querer, indudablemente, y siempre que no sea más de 12 semanas. Aquí lo establecieron así. Igual que pudieron poner 12, pudieron poner 13, pudieron poner 15, porque Jalisco también es un estado bastante machista y sobre todo ha sido un estado que trató de blindar en su constitución la vida desde la concepción para que justo no pudieran modificarse estos artículos en el código. Pero hay organismos, hay asociaciones que han dado acompañamiento a mujeres, sobre todo a aquellas que vivían violencia sexual. Que aquí entra, es un tema complicado, o sea, tiene muchos matices sociales, culturales sobre todo, pero hay un tema prioritario que es los derechos humanos. Los derechos humanos son transversales.
hace rato decíamos, hay niñas que en comunidades todavía hoy por hoy venden. Me decían, ahora que estoy capacitando a instituciones de salud, el otro día me tocó capacitar al Hospital de la Mujer, y me dice un médico, oiga doctora, fíjese que a mí me llama la atención que he tenido casos de interrupción legal, pero son niñas de 13 años o de 12 años que me platican y me dicen, allá en mi comunidad, ellas son indígenas, es súper normal que ahora sí que nos comprometan y nos vendan desde chiquitas. Dice, y ella es muy normal ver a una niña embarazada. Y entonces le digo, sí, yo sé, y sucede no solamente en Jalisco, sucede en todo México. Y en todo el mundo. Porque a veces, en todo el mundo, porque a veces nos sorprende y nos dicen, ay, es que allá en África existe la ablación femenina, que es esto que decíamos que costuran, o sea, imagínate, le costuran el labio menor y el labio mayor a la niña en la vagina desde chiquitita, y la cosen, que dizque para garantizar que llegue virgen al matrimonio. Pero aún así las violan, ¿verdad? Y las consecuencias que se tienen psicológicas son terribles, terribles. Pero hay también consecuencias en su salud física, que muchas de estas mujeres, aun cuando ya se casan y las abren para garantizar que ahí estaban vírgenes y ya tienen sus primeras relaciones, cuando estas mujeres se embarazan, por años sufrieron su cuerpo. La menstruación es algo natural y normal en las mujeres. Al costurarte, ¿qué es lo que sucede? Pues la sangre tiene que salir, pero como no sale con la normalidad que saldría en una mujer que no ha sido ablada, lo que sucede es que se hacen coágulos de sangre. Y los coágulos de sangre les provocan unos dolores de tal magnitud que, fíjate tú, en Europa se tuvo que legislar en materia laboral para garantizar que aquellas mujeres que hubiesen sufrido este tipo de violencia de la ablación, que es una violación grave a derechos humanos, entonces les estuviera permitido que cuando tengan la regla, porque son mujeres que al tener la regla sufren muchísimo. Aquí en México hay mujeres que cuando tienen la regla literal no se pueden levantar de la cama, aunque nos parezca increíble. No, sí, hay a veces que cuando están en sus días, sí les da fuerte. Y un caso es mi mamá, que yo sé, y eso que mi mamá aguanta mucho el dolor, pero hay a veces que sí la ves y no se aguanta. Entonces yo sí te digo, sí. Por supuesto. Hasta yo lo que he dicho, o sea, yo tuve una enfermedad que hasta el doctor me dijo casi que también se parece mucho a eso, que se llama Crohn. No sé si la has oído. Sí, he escuchado. Que también quiero enfatizar que cuando alguien tenga una familiar así, o también hay mujeres que me vean, tengan cuidado, y más las mujeres, porque esta enfermedad también le da a las mujeres que tu intestino no reconoce tu cuerpo, no reconoce el intestino y lo empieza a comer. Entonces para una mujer es normal porque dejas de comer, haces con sangre. Para un hombre, que yo tuve la suerte, que soy hombre, pues me di cuenta, ¿no? Imagínate si hubiera sido mujer. Claro. Ahí pues tal vez. Porque se puede confundir. Ajá. Así es. Entonces pasó eso y el doctor, ¿no? ¿Cómo pudiste? O sea, en 99% de tu intestino, no sé qué. O sea, y hasta me dijo, no sé si era peor que claro, que de las mujeres, a eso, y cómo aguantaste. Sí. Ya llevabas años con eso, y yo no sabía cómo. O sea, pero sí tenías dolor, nada más que pensabas que era normal, ¿o qué? Ajá, es que gracias a mi mamá, tengo el dolor del umbral alto, gracias a mi mamá, mi abuelito y todo eso. Entonces, pues yo los dolores, yo si me quejo de algo es porque sí estoy mal. Ya de plano estás. Ajá, como hace poco, en este año, en el día el 31, que fue de diciembre al 1, el año nuevo, yo la iba a pasar en Silvestre, en mi town. Y con mis amigos ahí del restaurante y todo. Pues
yo ya llevaba como un día con como deshidratado, no sabía, nomás devolví y eso, y no tenía hambre. Y yo, pues vamos, quiero ir. Pues tuvimos que salir, llegamos al hospital y por un día mi hígado estaba algo dañado. Entonces, y yo con eso, hasta me dicen cuánto tiempo llevaba, pues yo no sé. O sea, yo a veces te digo no sé qué, y yo me entero tarde de las cosas por lo mismo, ¿no? Porque no siento el dolor. Entonces, sí. Wow. Entonces, sí, yo digo, o sea, para mí un parto o cuando las mujeres están en sus días, que hay a veces que hay gente que dice que no duele, yo creo que sí duele mucho. Sí, obviamente cada caso es diferente, pero luego sí. También el dolor del umbral juega mucho a tu favor o en contra. Sí, sí. Hubo un caso muy famoso, no sé si conociste de este caso, se llama ella Daphne McPherson, es un caso de Querétaro. Ella era una trabajadora de una tienda de Liverpool y creerás que llegó a los 9 meses de embarazo y ella no sabía que estaba embarazada. Ella era gordita, pero además padecía de tiroides. Y también, fíjate, padecía de un síndrome que luego lo dijo el perito en la audiencia, pues en el juicio se demostró, que dicen que es un síndrome, ahora no recuerdo el nombre, pero que lo podemos tener muchas personas, y es el de saber reaccionar ante lo imprevisto o saber reaccionar cuando te sucede algo así que no esperas. Por ejemplo, un accidente y que tú sepas rápido qué hacer o reaccionar. Ajá. Y que en cambio hay otras personas, narraba este perito, que se quedan como que paralizados o estáticos. Sí, que no saben que... Ajá. Y ella y la madre tenían eso, la madre de ella también. Y ella que narraban, me decía el abogado, que narraban que cuando, por ejemplo, dice que ella recordaba, pues la madre recordaba que cuando tuvo a Daphne, le pasaba lo mismo, que un día se le cayó por la escalera y que ella se quedó perpleja, quieta. Y en cambio hay otras personas que ven que se cae el niño y casi sí, lo tenemos a mí también, yo tengo buenos reflejos. Como buen reflejo, exactamente. Ajá, que hasta hay a veces que se me cae una cosa, intento y luego con 2 dedos lo agarré. Lo agarras. Sí. Sí, sí. Y ella parió en Liverpool, en el baño de Liverpool, sin saber que estaba embarazada. Dice que le empezaron a dar como retorcijones. Sí, es un caso real. Y resulta que pues ella, sin saber qué pasaba, se va al baño y le dice a sus compañeras, me siento mal, y le dice una de sus compañeras, ¿quieres que llamemos al médico de aquí? Sí. Entonces el médico tardó en llegar, o la médica, no recuerdo, y ella se va al baño y ella va al baño, dice que siente dolor, siente ganas de pujar, puja y sale el niño y ella se queda impactada y se empieza a desangrar y en shock. Se paralizó, se quedó en shock. El niño cae al váter, o sea, se golpea la cabecita y muere. Entonces a ella la procesan y la acusan. De hecho ya se la llevan detenida prácticamente desde que llegan a la tienda. Sí, porque deben que hacer un seguimiento a ver si... No, pero hay una presunción de inocencia y ya la estaban ellas, o sea, sin saber ni qué había pasado. Pero también como el gobierno debe que checar que fue un error, ¿no? Claro, o sea, que fue accidente. Pero fíjate que no lo hicieron. Lo que hicieron fue que luego, como si... Sí, casi. Y luego, o sea, la trataron como... yo pensé que la habían puesto como sospechosa. Ya la trataron como responsable de un delito. Okay. Y entonces la tienda se pudo probar también en el juicio que la tienda tuvo una gran responsabilidad, porque me parece que fue como más de media hora que llegó la ambulancia, pero no permitió la entrada, porque la gente se iba a dar cuenta de lo sucedido, que había pasado algo, ¿sabes? Y no permitieron la entrada a la ambulancia. Entonces, pues menos pudieron atender ni a ella ni al bebé. Entonces,
judicializan el caso y la sentencian como a 16 años. Y después de que toma la defensa una asociación que conozco, Pro Derechos Humanos, a cargo de Carla Michelle Salas y David y Héctor Pérez, toman el caso y fíjate que logran reposición del proceso para que fuese juzgada con perspectiva de género, porque incluso en plena audiencia un ministerio público le dice ahí al juez, ni una perra haría eso, así le dijo, y le dijo, porque usted como madre instintivamente debió haber agarrado al niño, aunque no supiera que estaba embarazada, pero al ver que nace un niño, usted lo hubiese sabido agarrar, por instinto, le dice, por instinto maternal. Y entonces la Corte crea una tesis jurisprudencial a partir de ese caso y dice, se discrimina a una mujer cuando el agente del Ministerio Público, sin parámetros científicos, estereotipa cómo tiene que ser la conducta de las mujeres en los embarazos. Es decir, no hay nada científico. No, pero no hay nada como, o sea, cada persona con la sorpresa es diferente. Por supuesto, y de no hecho, puedes pedir que todos actúen de una misma manera. Y menos que porque estaba dando por hecho de que los embarazos, las mujeres por haberse embarazado, ya por automático adquieren ese sentido, y dice no es cierto, porque la ciencia no lo ha podido determinar, no hay parámetros, no te puedes basar, o sea, para convertirse en un estereotipo está basado en lo subjetivo, en un hecho, si no es, o sea, obviamente si es un derecho, si es algo científico, algo probado, si hicieron estudios, si ya se demostraron, entonces tú puedes hacer eso, ahí ya lo puedes, ahí ya no sería un estereotipo. Pero si yo digo, las mujeres son buenas criadoras. No, espérate, los padres, hay padres muy... tu papá es un ejemplo de ellos, me consta. Mi padre y mi madre, sí. Exactamente, que pueden ser perfectamente buenos. Tienen sus defectos, sí, o sea, como todos, somos humanos. Pero a lo que voy es que la paternidad no está sujeta a que solamente hay personas que dicen la madre el niño del menor de 7 años preferentemente esté con la madre, así lo decía el código civil. De hecho, Jalisco todavía tiene ese artículo en el código, y porque tiene que ver con estereotipos. Se piensa que como ellas lo paren, ellas son las mejores idóneas cuidadoras, pero no necesariamente. Una vez que nace el bebé, por supuesto, porque hay casos, imagínate tú, hay casos en donde el niño al nacer o al nacer del niño o la niña, la madre muere o fallece, ¿no? Si fallece, ¿qué pasa? Hay padres que han demostrado que tienen una paternidad responsable y dicen, yo me hago cargo. Y crían a ese hijo, a esa hija perfectamente igual, o sea, no se les murió en la crianza, ¿me explico? ¿Eso qué quiere decir? Que esa es una función social, la crianza es una función social. El parir a los hijos, en efecto, es algo biológico, que eso es parte de lo que estudia la teoría de género. O sea, eso es biológico, sí, pero lo social tiene que ver con el cuidado, esa la pueden ejercer hombres y mujeres en igualdad. Y yo también creo que depende de las personas. Por supuesto. Como hay personas que tienen menos habilidades, o más bien como yo, que yo para enseñar no sirvo. ¿Por qué? Porque me estreso mucho. O sea, si digo las cosas y no me entiende, oye, yo tengo una manera, entonces como yo tengo mi forma de aprender y de decir las cosas, y si no la hacen, pues me estresa, ¿no? Claro. Pero es también con las paciencias de gente, entonces cada persona es muy diferente. Por supuesto.